Buenas tardes. Bien, vamos a empezar. Primero necesito saber si me escuchan bien, claro y fuerte. Buenas tardes. ¿Hay alguien por ahí? Veo 5 participantes. Está mamá de Benny, Scarlett, Rosa Lomía, Jorge Flores. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora, sí la escuchan muy bien, gracias. Perfecto. ¿Cómo está mamita de Benny? Ok, entonces vamos a dar inicio, ¿ya? Soy la psicóloga Susana León. Me imagino que por ahí me conocen o no me conocen. He trabajado en Proyecto Varones, he trabajado en Proyecto Mujeres. Así que vamos a dar inicio a esta charla muy importante. Es curioso que habiendo 2 sedes unidas, en lo que es las terapias familiares, hayan tan pocos participantes. Bien, igual, vamos a continuar. Por amor a los puntuales. Bien, estrategia de afrontamiento ante el deseo de consumo. Ya estamos en la recta final, estamos en la etapa en donde muy pronto ya estaremos con nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa en casa, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿y ahora qué pasa cuando nuevamente tenga ganas de consumir? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Y psicóloga, y si de repente me dice que quiere consumir, quiere droga, así de frente me lo dice grotescamente, o veo indicios de que está irritable, está apático, está ansioso, no me dice que tiene ganas de consumir, pero se le nota, ¿qué hago? ¿Qué hago? Algunos de ustedes imagino que se hacen esa pregunta. Entonces el tema es netamente para resolver esa incógnita. ¿Ok? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas herramientas? Bien, tenemos que tener claro nuestros objetivos, ¿ya? Tenemos que entender y analizar el deseo de consumo como un hecho habitual dentro del proceso de deshabituación. Es decir, que va a llegar, que va a suceder, que el paciente o la paciente va a estar o va a tener periodos en donde experimente este craving, ¿no? Es el término que se utiliza cuando uno tiene el deseo de consumir. El otro es desmontar la idea de la inevitabilidad de consumir ante la aparición del deseo de consumo. Es decir, no se puede evitar este proceso, ¿no? Va a pasar tarde o temprano. Entonces, de alguna manera tenemos que entender y analizar y también quitarnos de la idea o escandalizarnos, pero tanto tiempo encerrado en ese centro y no se te van esas ganas. Ahí es cuando decimos que la adicción perdura en el tiempo, ¿no? Que muchos incluso colegas dicen que la adicción no tiene cura, y no es que no tenga cura, sino que por este término, este criterio, se considera que el ser humano va a tener que experimentar estas sensaciones de tener esas ganas intensas de consumir en el transcurso de su vida. Lo que buscamos es que esa intensidad vaya disminuyendo, ¿no? Progresivamente, pero eso no quiere decir que va a desaparecer, ¿ya? Entonces tenemos que entender esos 2 puntos importantes. Ahora, ¿cuáles son nuestras estrategias? ¿Cuál es una de esas herramientas importantes, muy importantes, que nosotros tenemos como familia, tenemos que tener, ¿ya? Y va a haber un espacio en donde yo les voy a hacer el espacio de preguntas y ustedes me van a preguntar, ya yo les voy a responder. Me gustaría que, si son pocos, me gustaría que participen más, entonces yo les voy a dar ciertas herramientas, ¿ok? Entonces, aquí le puse tres herramientas muy buenas que yo les enseño, bueno, que mis colegas y yo enseñamos a las pacientes de cómo evitar, ¿no? O cómo enfrentar, o qué herramientas tenemos que tener frente a este deseo de consumo. Y la familia también tiene que estar familiarizada con estas herramientas, porque así como se les enseña a sus hijos o a sus hijas, también ustedes tienen que estar al día
con estas herramientas. Entonces, una de las herramientas es, cuando tengan este deseo, es decirle, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias negativas que te ha traído consumir drogas? ¿Cuáles? Recuerda, hijo, ¿cuáles han sido esas consecuencias negativas? Entonces, en ese momento el paciente primero se va a detener, va a hacer un alto a ese pensamiento de querer, pensamiento y esa sensación de querer consumir. Y va a trasladar sus pensamientos a recordar, ¿no? Ese momento duro, ese momento en donde se sufrió, en donde hubo deterioro a nivel personal, laboral, familiar. Entonces, tenemos que utilizar esta herramienta, ¿no? Yo sé que el pasado duele, que el pasado hay que dejarlo atrás, sí, perfecto. Pero frente a esta sensación, frente a estas ganas de querer consumir, esta herramienta me va a funcionar. No para darle ahí, ¿no? O juzgarlo, no. Sino para que recuerde el por qué no tiene que hacerlo. ¿Ya? Entonces, va a decir, no, bueno, perdí a mi esposo, perdí a mis hijas, ¿qué más? A consecuencia de esto, mis hijos tuvieron que ser criados por la abuela, porque me quitaron a mí la potestad de tenerlos, ya, una consecuencia. Mi salud se vio deteriorada, ahorita no, tengo problemas a nivel de mis órganos, a nivel de mi cerebro, tuve un accidente, mi familia me abandonó. Entonces hay tantas consecuencias negativas del consumo que vamos a empezar en ese momento a recordarlas. Entonces, a la par también el familiar tiene que hacerle recordar de esta herramienta que es buena relativamente. Otra de las consecuencias, otra de las herramientas es consecuencias positivas de la abstinencia. No, muy bien. Entonces, pero también dime, actualmente que estás en sobriedad, que no has consumido, ¿cuáles son esas consecuencias o esos beneficios que te trae mantenerte limpio, ¿no? Puede que el paciente esté ahí con todas las ganas, esté ansioso, pero esta herramienta, esta técnica, lo va a ayudar a él a detenerse o a ella a detenerse y pensar antes de actuar. Entonces, ¿qué consecuencias o beneficios positivos te trae la sobriedad? Entonces, la paciente va a decir, bueno, en que ya haya retomado mis estudios, que mis padres estén confiando en mí para salir, en que tenga el deseo o la ambición de tener un plan de vida, de verme ya bonito, verme bonita, ¿no? Me veo al espejo y ver lo que, y me causa agrado ver lo que veo, ¿no? Porque una de las primeras cosas que se reestructura, una de las cosas que realmente uno ve el cambio es la fachada, es el físico, ¿no? Y esto me recuerda cuando estaba en varones, la familia mucho se emocionaba porque la mayoría llegaban así todos flaquitos, desnutridos, así como un esqueleto. Entonces la familia a medida que pasaba el tiempo ya los iban viendo más recuperaditos, lo iban viendo más gorditos, mejor físicamente, entonces ya se emocionaban, pensaban que el hijo ya porque a nivel biológico se estaban desintoxicando, eso era todo. No, es parte de, pero no lo es todo. ¿Ya? Entonces, pero también es un beneficio, porque el dejar las drogas también me trae eso, ¿no? De que mi físico se va mejorando. Otro de los beneficios de la abstinencia es retomar, ¿no? Retomar lo que la droga me estaba impidiendo dejar. Tengo estudiantes, tengo profesionales, tengo padres, tengo esposos, o sea, todo eso ustedes sus hijos lo habían abandonado a consecuencia del consumo. Pero, una vez que ya cumplí mi tratamiento, una vez que ya estoy en proceso de rehabilitación, tengo beneficios. Y nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son esos beneficios. Y la familia también tiene que tener en cuenta cuáles son esos beneficios que a simple vista se notan, que son visibles. Entonces la familia tiene que hacerle recordar esos beneficios de mantenerse limpio, de mantenerse sobrio. Entonces, esa es la segunda herramienta. La tercera, actividades distractoras, ¿no? El deporte, paseos familiares,
sea, no tenemos que dejarlo solo en este proceso tan importante, que es cuando el paciente nuevamente tiene estas ganas de consumir, independientemente de cómo vino, o qué es lo que hay, o por qué suscitó. Pudo ser por un sueño, pudo ser porque vio un estímulo discriminativo, pudo ser porque de repente vio al tío tomando unas cervezas, X motivo, pero la cuestión es que tiene ganas de consumir. ¿Qué hacer frente a eso? Entonces, como tercer punto, actividades distractoras. Sale a correr con tu hijo, date que se dé un baño de agua fría, consulta también, y esto no he puesto, pero es muy importante, que a la par esté con el médico psiquiatra, ¿no? Para que veas ese tema del nivel de ansiedad, de cómo está, el sueño, ¿no? Entonces también de alguna manera el área de psiquiatría juega un papel muy importante frente a este deseo del consumo. Entonces ahí van varios puntos, me gustaría, no sé, que haga una captura a la pantalla, que ustedes lo tomen en cuenta, para cuando su hijo esté en casa, su hija esté en casa, sepan qué hacer. ¿Ya? Esas tres herramientas son muy, muy importantes. Bien. Otra de las estrategias que también se les enseñan a los pacientes acá, que ustedes también tienen que saber, es la evita, escapa y controla, ¿no? Lo que nosotros le enseñamos. Evita, escapa, controla. Pero ¿en qué momento tenemos que evitarlo? ¿En qué momento nos vamos a escapar? ¿Y en qué momento sí podemos controlar ciertas situaciones? Entonces, aquí juega un rol muy importante la familia. ¿Ok? ¿A qué se refiere con evitación? No exponerse a una situación de alto riesgo. Y esto pasa muy a menudo cuando las chicas o los chicos de reinserción salen a sus casas y de repente las familias que no han recibido terapias, las familias que no se han vinculado con el tratamiento, está pasando el tren. Vamos a esperar un ratito. Espero que me escuchen ustedes. Cuando la familia no se ha vinculado en el tratamiento, ¿qué es lo que sucede? El paciente o la paciente se retira de la institución, van a la casa y el papá tomando alcohol, ¿no? O hay una mega fiesta porque cumple años el tío y todo el mundo está tomando. Y esto ha pasado, no me lo estoy inventando, ha pasado. O los llevan a la playa, ¿no? Porque ahora es verano, se los llevan a la playa y están allá tomando ya el sol, la cervecita, pero psicóloga no es droga, porque es la famosa frase que dice la familia. Entonces yo pregunto, ¿acaso eso no es una situación de alto riesgo? ¿No es una situación de alto riesgo para tu familia, para tu hijo, para tu esposo, para tu esposa? ¿No es una situación de alto riesgo? No subestimes su adicción. No subestime su enfermedad, porque estamos hablando de una enfermedad crónica, de alto riesgo. Entonces, estas fiestas, estas situaciones tenemos que evitar. ¿Por qué las podemos evitar? Porque dependen de nosotros, como familia. Depende de evitar hacer fiesta, evitar ir a lugares que yo sé que a mi familiar le va a causar un deseo de consumo. Entonces, en mis manos está evitar. No hacerlo, no asistir, no acudir. Bien, el escape. El escape es cuando de alguna manera ya nos vemos expuestos a esta situación, no se planificó, simplemente se dio, y tenemos la alternativa de escapar, ¿no? Escape dice estar expuesto ante una situación de alto riesgo y huir o salir de ella, ¿no? Un ejemplo, de repente están paseando por el parque, están sentados, y de repente se acercan el grupo de amigos tóxicos y también drogodependientes que tu hijo tenía antes, ¿verdad? Entonces viene hacia tu hijo, hacia la familia. ¿Qué se hace en ese momento? ¿Cómo hacer? ¿Cómo escapar de esa situación? Entonces, hay maneras, ¿no? Me paro, me voy, saludo, me retiro, igualmente con tu hijo. O sea, tienes que apoyar en esa situación, porque son situaciones que no dejan de ser de alto riesgo y tú puedes escapar, debes escapar.
¿no? ¿Por qué? Porque cuando decimos que están en pañales, relativamente, ¿por qué comparamos que a veces lo comparamos a un paciente drogodependiente con un bebé? Porque está dando sus primeros pasos, porque está otra vez controlando. Un bebé también. Cuando da sus primeros pasos, no está solo, los padres están ahí. El control de esfínteres, no tiene uno que tener paciencia. Lo mismo es con un drogodependiente. Paciencia a veces nos hace falta, se nos agota o empezamos a recriminar. Y la famosa frase, tanto tiempo encerrado en ese centro y no aprendiste, familia, es complicado. Este deseo de consumo no hay que minimizarlo, pero no es un monstruo que no se pueda combatir, sí se puede, pero hay ciertas herramientas y estrategias que tenemos que aprender y utilizarlas para no cometer grandes errores. Las recaídas, a pesar que son parte del proceso, son dolorosas y es preferible saltarnos ese episodio porque se sufre, se sufre. Entonces, pongamos mucha atención en este tema, ¿no? Que relativamente es importante. Ok. Y control de estímulo, ¿no? El control. Sí, control y estimular. Modificar la situación de riesgo, introduciendo un estímulo nuevo. ¿Cuándo, psicólogo, así se puede controlar una situación? Bien, las famosas discusiones familiares. He tenido pacientes que están en mantenimientos, que han sido dadas de altas, y me dicen, psicóloga, es que mi mamá es tan, pero tan especial. Me dice, yo trato, pero las peleas son continuas. Ok, las peleas son continuas, pero entonces, ¿qué? ¿Tenemos que escapar de mamá? ¿Tenemos que evitar a mamá? ¿Esa va a ser la mejor herramienta? No. Puedo controlar, porque estamos hablando de dos personas adultas. Si sabes que las discusiones, si sabes que el vivir del pasado me va a traer consecuencias negativas y va a ser de esto una excusa, ojo, excusa, porque el paciente de alguna manera va a justificarse por estos conflictos familiares que han recaído o que tienen ganas de consumir, pero no deja de... Sí, al final hacemos las preguntas, ¿sí? Ahí veo una manito, anota la pregunta para que no se te olvide. Yo termino el tema y vamos a dar el espacio de preguntas, para que no se me salga de la idea, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos que evitar, ¿no? Perdón, tenemos que controlar estas situaciones o estos conflictos, que podemos, de una manera ya más madura, o calmarnos, o no dejarnos llevar por el enojo. De alguna manera tenemos que aprender a controlar estas situaciones que a la larga o al final va a traer problemas grandes, ¿no? Ahora, psicóloga, pero tengo un familiar que definitivamente, porque mi papá es alcohólico, mi papá, las peleas son continuas, maltrata a mamá, mamá se deja. Entonces ahí estamos hablando de que eso, realmente tú no puedes controlar eso. ¿Por qué? Porque no depende de ti, estamos hablando ya de algo más severo. Entonces ahí podemos evitar o escapar, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan una idea de analizar la situación y saber qué pauta utilizar. ¿Evito? ¿Escapo? ¿O lo puedo controlar? Ahí se necesita mucho criterio. Porque si ustedes dicen, psicóloga, pero estamos en una fiesta y la verdad es que como no están bebiendo mucho, yo creo que es algo que se puede controlar. Entonces ahí le estamos poniendo adornos a algo que realmente no va. Entonces tenemos que tener criterio y sobre todo bastante madurez para saber en qué situaciones puedo evitar, escapar o controlar. ¿Ok? Otra de las cosas importantes son las creaciones de los nuevos ambientes. Vamos a ver de qué se trata. Bien. Es imprescindible para el cambio de estilo de vida. ¿Por qué? Porque la creación de nuevos ambientes es imprescindible. Eso aquí de verdad que es una de las cosas que a veces nos trae más trabajo, ¿no? Porque también estamos hablando del tema económico, el tema material.
A veces es necesario mudarnos, a veces es necesario hasta vender nuestra propiedad, porque el lugar donde vivimos es demasiado, porque en cada esquina consumen, porque frente, atrás y hasta en mi misma casa vendemos la cerveza. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, vas a tener que poner en una balanza cuáles son tus prioridades, cuáles son tus necesidades, y saber qué hacer, porque sabes que ese lugar es uno de los lugares bastante discriminativo para tu hijo, para tu hija, etc. Entonces tienes que evaluar la situación, ¿no? Tienes eso también que conversarlo con tu psicólogo para saber cuál es la mejor salida frente a esto, ¿no? Porque también está el tema de que, bueno, eso es lo que le da el alimento a mis hijos, no tengo otra propiedad, no sé dónde vas a ir. Entonces ahí hay todo un mundo, pero no deja de ser importante, ¿no? Los nuevos ambientes. Evitar estados de apatía, ocio y aburrimiento. ¿Por qué tenemos que evitar esto? ¿Por qué ustedes creen que el paciente tiene que evitar estos estados de apatía, ocio, aburrimiento? Porque de alguna manera estos suelen ser antecedentes de consumo, ¿no? de querer consumir. Cuando ya vemos que nuestro familiar está con estas emociones o con estos síntomas, tenemos que estar alertas y buscar alguna actividad para evitar este tipo de emoción o situación. Aquí es un punto importante, y esto sí, definitivamente me gustaría que lo pongan en práctica, porque va a ser para beneficio de todos. Reforzar la abstinencia, ya que se relaciona con el nivel de satisfacción y estado de ánimo. Miren, yo he tenido el honor de trabajar con la población tanto de varones como de mujeres, y definitivamente, pues, ¿no? Las mujeres somos un poquito más detallistas, somos más emocionales, pero los hombres tienden a ser a veces más agradecidos, tienden también a mostrar un poco más de sinceridad cuando quieren la ayuda. Entonces tienen sus pros y sus contras. Pero cuando hablamos de reforzar esta abstinencia, es una sola lucha, ya no se ve género. Es una sola lucha porque cuando yo veo, psicóloga, estoy cumpliendo un mes más de estar limpio, psicóloga, un año más de estar limpio. Si aquí en la comunidad festejamos el año de sobriedad, ¿por qué no hacerlo también con la familia? Es un logro. Ustedes no se imaginan el esfuerzo que están haciendo los chicos o las chicas para mantenerse limpios. Entonces, es necesario que eso tenga un refuerzo, un festejo. Recuerdo una de las coordinadoras, creo que estaba cumpliendo el 11º año de limpieza, y su hija tocó la puerta y vino con una mini torta y le dijo: mamá, solo he venido a cantarte tu año de sobriedad, a saludarte y decirte que eres la mejor madre del mundo. No se pudo quedar, obviamente, porque estaba en su día de trabajo, pero fue algo significativo, fue algo bonito, algo que realmente conmemora que tú estás haciendo las cosas bien. Entonces, así como también ponemos los correctivos cuando alguien se equivoca, es importante también reforzar el esfuerzo que los chicos o las chicas están teniendo. Entonces, ahí empieza, año 1, año 2, año 3. Entonces, de ahí las chicas acá, psicóloga, 1 año, 2 años. Tengo también chicas que están en mantenimiento y me dicen: psicóloga, estoy cumpliendo 3, 4 años de limpieza. Bravo, bien, ¿no? Hay algunas familias que lo celebran como que fuera un cumpleaños, le compran su tortita. Entonces, pero también tengo lo opuesto, ¿no? Tengo una familia que le había dicho a su hija: gran cosa será. Bueno, ya, pues lo mínimo que tienes que hacer es ya, pues dejarte de drogar. Entonces, son palabras fuertes, son palabras que desmotivan el proceso. Es verdad, nuestra obligación cuidarnos, pero pasar por este proceso es un apoyo. Entonces la familia de alguna manera tiene que también reforzar este aspecto. 4, proporcionar un medio eficaz para ampliar el círculo social. Y esto es preocupante, muy preocupante. Recordemos que las familias están bien. Me dice que solo tengo 10 minutos, con eso terminamos. Ya en caso que se llegue a cortar el Zoom, me conecto rápidamente para el espacio de preguntas, ya para que esto no quede en el aire. Me vuelvo a conectar inmediatamente. Ustedes también, por favor, entren nuevamente para hacer el espacio de preguntas. Si se llega a cortar y no nos despedimos.
Este punto es importante. ¿Por qué? Porque cuando las pacientes o los pacientes salen, me dice psicóloga, no tengo amigos. Y me siento aburrido en casa porque las únicas personas que vemos es a mi familia y me siento aburrido. ¿Por qué no tiene amigos? Me dicen por ahí, psicóloga, porque como empecé a andar con mala junta, mis buenos amigos se fueron. Y ahora, como ya no puedo estar con la mala junta, me he quedado sin los buenos y sin los malos. Y esa es una realidad. Es una realidad inmensa. Y créanme que la soledad también, de alguna manera, el ser una isla, el no sociabilizar, el no ampliar este círculo, nos juega una mala pasada. Entonces, esto también. Pero psicólogo, ¿y qué podemos hacer? ¿Vamos a contratar personas para que sean amigos de nuestros hijos? No, pero facilita. Facilita estando al pendiente de qué clase de personas son, de que pueda ampliar, de que haga deporte, de que estudie, porque ahí se conocen las amistades. Entonces tenemos que incentivar y apoyar este proceso. Bien, y el proceso para incrementar actividades en nuevo ambiente, bueno, la primera es, perdón, una de ellas es tomar la decisión, tomarla ya. Crear un listado de posibles actividades a realizar, tienen que hacer un listado de todas las actividades que se van a hacer. También yo les propongo el que ustedes tienen que establecer horarios, normas, reglas en el hogar, eso también les va a ayudar. Para que no haya muchos momentos vacíos en donde los pensamientos rumiativos, discriminativos, distorsionados van a llegar y esto va a aumentar el tema del deseo de consumir. Entonces, mientras más tengamos elaborados nuestros horarios, nuestras normas, el paciente obviamente va a tener más a disposición, va a tener más actividades que realizar y cumplir con lo diseñado. Entonces, básicamente esta ha sido la charla familia. Vamos ya a dar el espacio de preguntas sin antes leerle esta cita bíblica que dice Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Pues un mundo sin droga, un mundo sin dependencia, es un mundo libre. Entonces, en eso tenemos nosotros que cumplir con nuestra vida y por ende también apoyar a nuestro familiar que está internado. Muchas gracias. Es la charla. Ahora sí vamos a abrir el espacio de pregunta. Doctora, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Sí, efectivamente todo esto es, me gustaría saber, ¿no? ¿Qué tal efectivo es para cuando salgan, ¿no? Ahorita, como usted dice, realmente mi corazón salta porque, no, mi hijo está pues como, ya me enteré que está en preinserción y realmente como, wow, como ustedes dicen, ¿no? De verdad que así estoy, ¿no? Digo yo, ¿cómo, no? A veces pienso, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo resultaría si yo a mi hijo mandase a provincia? ¿O qué puedo hacer? Y también otra pregunta, doctora, ¿qué hacer para hacer conocer otros amigos? O sea, los vínculos, los amigos que tenía, obviamente, pues andaba con esos amigos, pero hay otros grupos que también eran, no consumían, pero eran los chicos que lo marginaban, por ejemplo, hacían bullying, y entonces como que él siempre quería llegar a esos amigos, quería ser como ellos, como no podía llegar a ellos, como ser ellos, como dicen, clase alta, no sé esto, ¿no? Entonces, como no llegaba a eso, dijo, mejor me voy por acá porque yo no sirvo para nada, mejor con estos amigos me junto, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, no? Porque esos amigos donde vive su papá, ¿En qué etapa, sus amigos? Mamita, ¿en qué etapa se encuentra tu hijo? ¿En reinserción? Pre-reinserción, doctora. Mira, sí. Yo te voy a recomendar dos cosas. Primero, conversa con el psicólogo tratante sobre el tema de que si tu hijo se queda, si tu hijo se va a provincia, porque es un tema muy, muy importante que tienen que tomar porque es parte del proyecto de vida, ¿ya? Entonces conversa eso con el psicólogo tratante porque es una situación básicamente que se tiene que planificar un proyecto de vida, qué es lo que va a hacer una vez saliendo del centro.
Otra es sobre los círculos sociales, de amistades. Cuando ya tu hijo empiece a darle pie a lo que es su proyecto de vida, a trabajar, a estudiar, entre otras cosas, él se va a relacionar con nuevas personas. Entonces, de alguna manera, él va a tener un círculo nuevo, pero siempre y cuando haya abandonado también el otro círculo, que es el tóxico, porque no va a poder mezclar los dos, no va a funcionar. Entonces, cuando tu hijo ya esté con una vida social más activa, él va a empezar, pues, obviamente, a tener mejores relaciones interpersonales, pero también convérsalo con el psicólogo tratante, porque es importante que él ya inicie su proyecto de vida. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer de aquí a 2 meses, de aquí a 1 año, de aquí a 5 años? Entonces, conversa con el psicólogo sobre su proyecto de vida, ¿ya? Ya, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra preguntita? Tenemos 3 minutos. ¿No? Ok, ok. Entonces, querida familia, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya sido de gran ayuda esta charla. Y bueno, que Dios los bendiga y como les digo, si tienen alguna duda o por ahí son tímidos, conversen con el psicólogo sobre algo que quieran saber sobre el proceso de sus hijos. Ya pongan en práctica todo lo que se les ha explicado. Muchas bendiciones y me despido. gracias, doctora. Gracias, gracias.